Buenos días a todos. Como parte de las actividades de la asignatura Tendencias de la Literatura Hispanoamericana, iniciaremos el ciclo de entrevistas. En esta ocasión, pues tenemos el honor de contar con la presencia del escritor ecuatoriano Javier Oquendo Troncoso, a quien agradezco infinitamente el haber aceptado esta invitación. Es un honor realmente para nosotros tenerlo aquí. Para mí como estudiante, pero también para mis alumnos que en esta ocasión pues nos están acompañando. Eh, Procedo a hacer una breve introducción de, perdón, de la biodata de nuestro invitado. Javier Oquendo Troncoso nació en Ambato, Ecuador en 1972. Es un poeta muy reconocido, periodista, magíster, editor, promotor cultural y profesor de literatura creativa. Ha publicado 12 libros de poesía, una veintena más de libros recopilatorios de su obra poética, publicados en varios países de América Latina. Los últimos que podemos adquirir son la de Solos, de 2011, Lo que el aire es, del 2014, Compañías Limitadas, del 2018, que por cierto ha sido también merecedora de premios. Su obra más reciente es Tiempo Abierto, del 2022. Y los premios y reconocimientos, algunos de los a los cuales se ha hecho acreedor, son el Premio Pablo Palacio en cuento, el Premio Nacional de Poesía en 1993, la condecoración Juan León Mera en 1999, y por su último libro, bueno, su último libro publicado, esperemos que haya muchos más, fue finalista del Premio Pilar Fernández Labrador en 2018 y también premio de la Universidad Central del Ecuador en 2020. La obra de nuestro invitado no termina ahí, puesto que ha sido el organizador de este encuentro internacional de poetas, Poesía en Paralelo Cero, que es uno de los más importantes festivales de poesía de América Latina. Es también director y editor de la firma editorial El Ángel Editor, en donde ha publicado alrededor de 500 libros de poesía de autores ecuatorianos y del mundo, haciendo una amplia difusión de la poesía contemporánea en la región, y por la cual, pues evidentemente, muchos escritores, poetas latinoamericanos, pues han tenido una amplia relevancia y ya han sido reconocidos, y creo que eso es algo muy, muy, muy digno de admirar. Pues le doy la bienvenida. De nuevo, pues agradezco muchísimo que haya usted tenido a bien compartirnos su experiencia, su trabajo y su visión de este panorama, de estas tendencias hispanoamericanas en la literatura. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Lidia. Es un placer también para mí estar contigo y con tus estudiantes eh, compartiendo esta mañana de domingo para hablar sobre literatura. Muchas gracias. Maestro, en la presentación ya comentamos acerca de su labor al frente de Paralelo Cero, este encuentro de escritores latinoamericanos, este foro tan importante, y también acerca de su labor como escritor, pero sí nos gustaría que nos ampliara un poquito, según su perspectiva, en qué consiste su quehacer cultural o literario. Pues yo hace 20 años fundé una editorial que se llama El Ángel Editor, que es una editorial que ha publicado más de 500 títulos, entre los que están autores ecuatorianos e hispanoamericanos. He fundado para proteger el patrimonio de la poesía en español. Es el Encuentro Internacional de Poetas Paralelo Cero. que, mm, este año tendremos el placer de convocar al número 15 que anualmente se hace este encuentro. Maestro, ¿cuál considera que en este momento que son las tendencias de la literatura hispanoamericana en el presente siglo? He visto algunas de sus entrevistas en relación a esta nueva, a esta nueva tendencia en la poesía.
que tal vez en algún punto llegó a decaer, pero que gracias a muchos esfuerzos, incluidos los propios de usted, han tenido otra vez esta relevancia. ¿Cuál considera usted que pudieran ser estas tendencias? Bueno, yo creo que la poesía, ya el hecho de que siga permanente en el mundo es ya una tendencia extraña en épocas digamos, de caos, ¿no? Casi en una época apocalíptica. Y la poesía ha sido pues muy significativa porque ha sabido superar los distintos momentos, digamos, históricos o de transformaciones, de cambios, de eventos, ¿no? Por ejemplo, el, eh, el gran paso o el gran salto entre la literatura que se hacía en los años 90 y hacia abajo, que tenía que ver con un universo análogo, con una situación más bien ligada a las cuestiones em, manuales, sin lo digital, sin la tecnología moderna, ¿no? Y ese cambio, esa transformación, ese paso, la poesía supo asimilarla estupendamente bien. Eh, es decir, la poesía es una especie de colchón eh, en, en donde absolutamente todos los cambios se pueden sostener, ¿no? Pueden sostenerse en la poesía. Porque eh, eh, la poesía ha seguido un camino con unos cambios específicos que solo la historia y la literatura en general o el arte en general han podido em, llegar a nuevos términos, ¿no? Eso con respecto, digamos, a una especie como de camino dialéctico que persigue la poesía, la literatura. Y con respecto a las tendencias, pues lo más interesante a mi juicio de la poesía es que no tenga una tendencia definida, ¿no? Que no exista, digamos, una poesía de cartel, como decir, como si pensáramos en la música y dijéramos, bueno, la tendencia musical en la segunda y tercera década del siglo XXI estará enfocada en ritmos como el reggaetón o o vinculadas con el género, con estos géneros, ¿no? En la poesía yo no creo que se dé una cuestión así. Sin embargo, lo que sí se puede dar, digamos, es una cercanía a ciertas em, formas poéticas, como por ejemplo la poesía de, que tenga que ver con la experiencia, con el asombro, al mismo tiempo la poesía que niegue el yo en primera persona, el sujeto dentro del poema, o la poesía que se acerca a los temas tecnológicos, ¿no? A los temas, digamos, renovados, nuevos. Eh, Pero de ahí, tendencias, yo no hablaría de tendencias, ¿no? Hablaría de tal vez de una renovación, ¿no? De un momento importante, histórico, generacional en la poesía hispanoamericana, eh, que, que está muy viva, que la poesía sigue muy viva, ¿no? Eso podría decir. Entonces, esa sería, maestro, la articulación con la tradición literaria. Si no podemos hablar de tendencias, sí hay una articulación. Bueno, claro. Es que la poesía, más allá de las articulaciones históricas o de los puentes entre un cambio de cultura o un cambio político, ¿no es cierto?
la poesía está presente como una especie de atmósfera. Es decir, yo creo que el mundo de la poesía es como es paralelo al mundo de la realidad, digamos. eh, um, Se mueven en la misma sintonía, pero siempre está permanente, digamos, de- dentro de cualquier circunstancia eh, negativa o positiva que se dé, ¿no? Pues la poesía es una especie como de faro, de faro, ¿no? Que ilumina todos estos procesos. Bien, veía en una entrevista que le realizaron, porque lo estuve, bueno, lo estuve investigando, hablar de su perspectiva en esta reciente ola de pandemia en la que nos vimos de alguna manera enclaustrados. Y puede ser eso también un pretexto, ¿no? Para escribir. Desde esa perspectiva, ¿cuál sería la función del escritor precisamente en esta época como de crisis, de rompimiento, entre que nos vimos enclaustrados y que volvemos a salir un poco a la vida? La época de la pandemia fue una época muy importante para evidenciar la poesía, ¿no? En este tipo de redes sociales. Aunque habían, digamos, autores que eran muy románticos sobre el tema, digamos, de que la poesía no debe de estar en las redes sociales, de que la poesía debe de estar solo en los libros y en la academia, que no debe de ser la poesía un elemento, digamos, de comercial, de difusión masiva, sino que debe de ser absolutamente ligada con un espíritu, digamos, místico, de minorías, etcétera, ¿no? Y yo pienso que no. Yo pienso que las redes sociales y digamos, la masificación de la comunicación también debe tener los aportes de la poesía como parte de su oferta, ¿no? Pues la oferta de las redes sociales es a veces muy banal, muy periódica, muy hostil, muy sensacionalista, un poco torpe, un poco ingenua también, ¿no? Entonces, si es que uno mira en la diversidad de las redes sociales a los poetas diciendo poemas o a los poetas compartiendo eh, textos poéticos, me parece que es muy importante, ¿no? Hay muchos poetas ya que digamos, se han unido a a las redes sociales con estos fines, ¿no? Y han tenido, digamos, una participación interesante. Ahora, también hubo el otro lado, ¿no? El lado de una poesía muy simplona, muy desligada a la verdadera poesía, sino más bien una poesía o unos textos, mejor dicho, no aportativos dentro del campo mismo de lo que significa la poética, que también abusaron de eso, ¿no? Esto que llaman los poetas youtubers, por ejemplo, ¿no? Ujú. O los poetas Instagram, o del Instagram, yo no sé, que han hecho pues una especie como de poética novelera, de poética que no tiene nada que ver con los círculos eh, de la verdadera poesía, ¿no? Poetas eh, muy desligados de esta, de, de una cuestión seria con respecto al género y el tratamiento poético, ¿no? Pero yo creo que el equilibrio estaría en fortalecer las redes sociales y en evitar también caer en esos, digamos, en esos mundos donde la poesía ya sirve como una especie de forma comercial antes que como un arte. Correcto. Creo que es más que evidente el hecho del compromiso social que usted ha tenido, este encuentro que realiza con los poetas, me parece que hay un evidente trabajo social, una proyección literaria que tal vez no conseguirían de otra manera.
pero desde la proyección de su creación literaria, ¿cuál cree usted, maestro, que sea su compromiso social? Ajá. Bueno, ya no es el mismo compromiso social, digamos, que tenían los poetas em, en la época de las guerras o en la época de las grandes problemáticas sociales que atravesaban los, los pueblos. Por ejemplo, pienso en la generación del 27 en España y cómo ese grupo de poetas extraordinarios eh, escribieron alrededor de la guerra civil y luego de la posguerra, pero además desarrollaron un discurso que tenía que ver o que se vinculaba directamente con esos procesos sociales, ¿no? Eh, y por lo tanto la poesía, digamos, era también un lugar para la trinchera, para trincherarse en la guerra y, y pelear, ¿no? Con fines, digamos, de salvar eh, o de estar ligados a la justicia. Ese compromiso yo creo que en el siglo XXI no existe como tal en los poetas. Eh, Siempre se ha dicho, digamos, que el gran compromiso que tienen los poetas debería ser con el lenguaje, con su trabajo estético, ¿no? Con la relación de la estética y el lenguaje, que no debería haber un compromiso social, digamos, eh, que se evidencie, porque esa evidencia implicaría sacrificar la poesía en base al compromiso social. Pero yo sí creo, en cambio, que los poetas deben tener una conciencia crítica, sobre todo porque son gente que están atravesados por otros seres, por otras personas que son los lectores, y esos lectores van a encontrar en la poesía de los poetas eh, una especie de mensaje, de recado social y unas particularidades para, digamos, para confrontar el mundo, ¿no? Muy bien, maestro. Bien, ya yéndonos a, a sus influencias, que sé que de alguna manera pues, los escritores se nutren de otros, digo se nutren, pues no soy escritora yo, se nutren de otros, de otras influencias para ser escritor. Generalmente debemos haber sido primero lectores. ¿Cuáles son sus obras de cabecera, las que han sido determinantes en su labor, en su creación literaria? Bueno, yo he sido un lector de muchísima poesía en mi vida, aunque se escuchan mucho las recetas, ¿no? Dicen que los poetas deben leer novela o cuento y que los narradores deben leer mucha poesía y para combinar. Yo de todas maneras creo que no hay recetas en las lecturas mientras se lea, ¿no? Ahora, el único condicionamiento es leer. No existe ningún otro gran condicionamiento. Pero además, como soy editor de libros desde hace muchísimos años, eso implica que he tenido que leer mucha literatura para también acercarme, digamos, y servir digamos, de guía o o para, bueno, esa es la palabra, ¿no? Para editar la obra de los otros. Eh, entonces, bueno, ese es mi primer gran justificativo para la poesía, ¿no? Y la segunda es que me ha gustado mucho leer a los poetas en español, en el idioma español, porque creo que un poeta no solamente es un concepto o un significado, sino también un sonido, un ritmo en un idioma, ¿no?
y digamos, aunque conozco algo de inglés y entiendo algo de portugués, eh, no, no podría decir que mis grandes referentes son poetas ingleses o portugueses o italianos, sino que son poetas que han escrito y que se han comunicado en español, ¿no? Bueno, mi poeta de cabecera es el peruano César Vallejo. Eh, Sigo absolutamente consciente de que eh, ese poeta ha sido muy importante y fundamental en mi vida y que ha sido fundamental desde hace 4 o 3 generaciones en América Latina, ¿no? En la lengua española. Y bueno, porque además es un poeta que ha renovado el idioma de una forma tan precisa y tan exacta y al mismo tiempo tan repleta de genialidad creativa que me parece sorprendente, ¿no? Alguien que le sigue a él en esa renovación es el poeta argentino que vivió en México, Juan Gelman, que murió en el año 2014. Gelman es un poeta que a mí me gusta mucho, he leído toda su obra, sus 30 libros, ¿no? Fueron 30 los cuadernos que publicó en vida. Y bueno, esa obra es muy potente, muy importante, también para entender la resignificación del lenguaje, los juegos eh, sintácticos, semánticos del poeta. Eh, Voy a citar también a un poeta que me gusta mucho, ecuatoriano, Jorge Enrique Adún, un poeta de la generación del 50, nacido en el año 26 y muerto en el 2009, un poeta fundamental de mi país, que, digamos, dentro de esa misma línea, ¿no? Convirtió al lenguaje como en una especie de arcilla, ¿no? Para poder moldear su discurso desde perspectivas fonéticas, morfológicas, morfosintácticas y con unas temáticas muy latinoamericanas, ¿no? Con unas realidades muy latinoamericanas, eh, que son verdaderamente importantes y sorprendentes en esta época, ¿no? Luego también quiero mucho a un poeta mexicano que se llama Marco Antonio Campos. Él nació en la Ciudad de México en el año 49, me parece, y es uno de los poetas que yo más quiero y admiro de, de este tiempo. Un poeta, además un gran traductor de la poesía, por ejemplo, de Tralc, o, eh, y además un poeta fundamental para entender eh, esta poesía ligada con la idea de la experiencia en México, ¿no? Un poeta extraordinario. Eh, y bueno, y voy a decir el nombre de una poeta ecuatoriana también que marcó mi vida y mi obra, que se llamó Ana María Isa, muerta, ella falleció, ella es del año 41 y falleció en el año 2017, me parece. Eh, es una poeta, en cambio, de la poesía de la verdad, como de la poesía desnuda, ¿no? Eh, Absolutamente, digamos, con una voz poética muy cercana a la verdad, a la verdad cotidiana, eso es, ¿no? Ajá, me gusta muchísimo ese tono, a veces inclusive juguetón, irónico. Por allí va mi gusto por la poesía. Muy bien, maestro. Maestro, sé también que lo que ha comentado con respecto a los incitadores de la escritura.
siempre hay una influencia, ¿no? Me gustaría si nos pudiera recomendar, pensando en estos jovencitos que oscilan entre los 15 y los 18 años, algunos más interesados que otros, juguetones, ¿qué obra nos pudiera recomendar para incitar precisamente a adquirir este gusto, esta pasión por la lectura, desde su perspectiva, claro? Bueno, una obra, ¿te refieres a una obra en general o a una obra poética o Obras en general, para... sí? Bueno, yo recomiendo siempre que la lectura de los jóvenes esté atravesada por un, digamos, por un mediador eh, que tiene que ser lógicamente o un profesor o una persona apasionada por la lectura que pueda darles a diferenciar dos cosas importantes en la lectura, ¿no? La una es el entretenimiento que uno puede buscar en unas lecturas. Por ejemplo, todas estas novelas de acción que son sagas y que están de moda y que salen eh, y se venden mucho y son bestsellers y los jóvenes tienden a buscar esas novelas porque las entretiene, porque les dice cosas muy claras y con acciones muy precisas, ¿no? Y además hay una especie de estética de la violencia en esta época, Ujú. es, eh, que es muy poderosa en estos tiempos, porque, eh, digamos, la gente en estos tiempos ha crecido con la idea de que la violencia es parte irrestricta de la vida, ¿no? En los videojuegos, en las series de las plataformas nuevas, La en las música. redes sociales, en la música, muy Ujú. bien, etcétera. Entonces, eso debería ser como mediado, ¿no? Tiene que ser mediado por alguien, porque yo entiendo que los jóvenes van directamente a esos textos, pero deben de tener un mediador. Y por otro lado están las obras de arte, ¿no? Es decir, no es lo mismo, pues, eh, digamos, eh, mirar a un chico que está pintando digitalmente eh, y haciendo unas ilustraciones en cuarta dimensión, como hologramas, que ir al museo, a un museo a mirar las obras de Picasso o de Rivera eh, o de Van Gogh, ¿no? La una exige, digamos, entender que el arte es una parte fundamental de la historia y que uno debe de entender que muy aparte de nuestros gustos personales o generacionales, eh, debemos estar cerca de la literatura real, ¿no? Bueno, toda esta introducción es para justificar mi respuesta. Entonces, eh, en base a eso yo, por ejemplo, sí soy un fanático de que los chicos, de que los adolescentes lean, digamos, una obra de que están leyendo en sagas, así, pero que también miren, se relacionen, por ejemplo, con las grandes historias clásicas de la historia de la humanidad, ¿no? Clásicas en el sentido real, es decir, que entiendan bien cómo fue de importante la Ilíada y la Odisea, por ejemplo, Ujú. para que esas obras sigan influyendo tanto a las obras actuales, ¿no? Es decir, ¿qué tienen esas obras? Siguen haciéndose
digamos, las versiones contemporáneas, ¿no? Con otros, digamos, tomando como referencia a esos personajes clásicos, ¿no? Eh, se sigue repitiendo lo mismo, ¿no? Se sigue repitiendo la misma historia escrita por Shakespeare en la realeza, en las monarquías. Se sigue repitiendo la misma idea del viaje de la Divina Comedia, pero todo esto en versiones modernas. Entonces, lo que pasa es que los chicos creen que se descubre el agua tibia, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando salió esa saga llamada Crepúsculo, no sé si se acuerdan, Sí, que era una saga en donde se versionaba de manera un poco rápida, ligera, la famosa novela del romanticismo de Bram Stoker, no recuerdo. Drácula, ¿no? Ujú. Entonces, se la versionaba de tal manera que los chicos creían que la historia era absolutamente original y que, digamos, el resultado era obra de la genialidad, o, bueno, no sé si de la genialidad, pero sí de la astucia, de la originalidad, ¿no? Cosa errada, porque, digamos, se recicla mucho, ¿no? Hay mucho reciclaje en toda la historia de la literatura, ¿no? Inclusive hay autores que llegaron a pensar que el fin de la historia ya se dio, es decir, que lo que estamos haciendo nosotros es repitiendo nada más, repitiendo cosas que ya se dieron en los clásicos, ¿no? Entonces no hay que menospreciar los clásicos, porque, porque es fácil además menospreciar los clásicos, ¿no? Decir eso es viejo o eso es inútil. eh, es un menosprecio bastante ligero y bastante, digamos, simple para una época de inteligencia, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, me permito decir 5 novelas que cambiaron mi vida. Una es, bueno, una es haber leído La Divina Comedia completo, ya los Ujú. 99 cantos en verso, que es como están escritas, ¿no? Y haber entendido, digamos, la relación eh, terrorífica, porque además es una historia no es una historia, digamos, simple, y a mí me parece que es una historia de terror más bien, ¿no? Sobre todo cuando llegan al infierno con Virgilio y Dante, el personaje, empieza a ver a sus amigos, todos ellos en el infierno, y a sus enemigos, y comienza a ver, digamos, una relación de terror y de venganza y eh, muy extraña entre los personajes y entre el personaje principal, ¿no? En primera persona, que es algo absolutamente contemporáneo y extraordinario, ¿no? Bueno, después, a mí me gustaría que lean, por ejemplo, la Metamorfosis de Franz Mm, Kafka, sí, sí. porque es, digamos, es una ruptura de la narrativa pasada, inclusive la narrativa de los rusos, ¿no? O sea, Dostoyevsky y, y Kafka rompe, digamos, con ese concepto eh, de que la novela debe de tener una carga de vinculación con la realidad desde la exactitud o desde ese realismo social, ¿no? Del personaje de Gregorio Samsa convertido en una cucaracha en medio de un mundo hostil y burocrático y espeso y que pasa natural, mientras él tiene un gran problema existencial. Se ha convertido en una cucaracha, ¿no? Una cosa excepcional, o sea, una cosa impresionante, Sí, sí. desde una dimensión poderosa. Luego también me encanta, y no puedo negarlo, eh,
que creo que es la novela total de América Latina y que no ha sido superada, es Cien años de soledad, ¿no? Sobre las otras de García Márquez y sobre las otras del Boom, porque me parece que es una novela hecha, pensada para ser total, es decir, para ser una novela cerrada, total, no deja cabo suelto, y son muchos personajes y bulle la realidad barroca de América Latina, que somos muchos y que hablamos mucho, que somos distintos y que tenemos miedo y que tenemos unos conceptos desliberadores ligados con la religión, que somos apáticos, profundamente creyentes en la novelería. Y Cien años de soledad nos demuestra todo, ¿no? Todo lo que somos y todo lo que seguimos siendo. Eh, una cosa interesantísima, la verdad. Y luego yo recomendaría también una novela hermosa de Ernesto Sábato llamada El túnel, sobre todo de Albert Camus cuando escribió El extranjero, y que influyó mucho, ¿no? La cuestión de nuestro comportamiento literario y social también, de, digamos, esa relación de, de mirar desde la primera persona el universo, y además tomar temas que antes eran, digamos, producto solamente de la crítica o de lo mal, o del el mal, ¿no? Como por ejemplo los temas de la muerte, los temas de la traición, los temas, digamos, polémicos, ¿no? Y que se volvieron universales, sobre todo con esa novela que es tan significativa, ¿no? Y bueno, y cierro con Rayuela de Julio Cortázar. Sí, porque a mí Rayuela me gusta mucho porque es la novela más poética, digamos, de la generación del boom, ¿no? No hay una novela que se lea como un poema, pues. Todo, ¿no? Toda ella es una novela absolutamente ligada al mismo espíritu que tiene la poesía latinoamericana, eh, que es barroca, que es extensa, que es llena de espacio, de respiración, de una cantidad de significados, ¿no? Y bueno, y la historia de amor de la maga eh, es verdaderamente notable, ¿no? Es la historia de amor que todos quisiéramos vivir, la más Sí, bella historia de amor latinoamericana. Ujú. sí, sí, sí. Bueno, pues con esto concluimos las preguntas, maestro. Creo que el contenido de toda la entrevista no desmerece nada. O sea, si yo pudiera, si me preguntaran qué es como que lo más significativo, la verdad es que tendría yo como complicaciones. Me quedo con sus últimas recomendaciones, que creo que sí, de alguna manera, serán un referente con los alumnos. Nosotros como adultos, bueno, yo estas obras me gustan mucho, procuro también ser mediadora, procuro incitar la lectura. Se complica un poco más la escritura porque creo que eso ya es como, todos tenemos miedo, ¿verdad? Para escribir, hay quienes lo superan, pero creo que a medida que podamos ser lectores, que podamos permitirnos sentir, llega un punto en el que tal vez nos demos también el permiso para expresar. Y esa es como que la idea de este ciclo de entrevistas. Los esfuerzos, pues ahí están, esperemos que haya alguna repercusión positiva, ¿verdad? En los alumnos. Entendiendo la edad en la que están, de pronto hay mucha curiosidad y de pronto también de algunos hay esta dejadez, ¿no? Por eso inhabilité los micrófonos, pero bueno, pues quedará esta entrevista que vamos a subir a YouTube. Sé que va a haber ahí algunas preguntas que en este momento pues ya no estaría yo en posibilidades de permitir por la cuestión de la grabación. Pero bueno, pues le agradezco mucho a nombre de la Universidad Autónoma de Zacatecas y concretamente
de la maestra Lourdes, quien es la titular de esta asignatura de tendencias literarias. Le haré llegar en próximos días un reconocimiento y de verdad, maestro, creo que me tocó mucha suerte en haber elegido así al azar de pronto los nombres, fue así como que muy rápido, pero creo que, que tuve mucha suerte, me encontré un garbanzo de libra. Yo había leído algo de usted, el de Solos, hace muchos años, pero desconocía sinceramente el autor. Tuve la oportunidad de descubrirlo, de encontrarlo, de leerlo, no tanto como yo hubiera querido, porque el encuentro fue muy cercano, la entrevista también fue muy rápida, la cual le agradezco, pero espero conocerlo un poco más a través de sus letras y también difundir su obra, porque de pronto estamos negados, es una apreciación personal, estamos un poquito negados a la poesía, pensando en esta literación del tintineo, de las cosas que riman, y estos versos en prosa, esta prosa poética, pues no tiene comparación y creo que llega a cómo nosotros hablamos, a cómo nosotros sentimos. Y pues, ¿algo que quiera agregar, maestro? Pues yo muy contento con tener este auditorio virtual y creo que eh, espero que de alguna cosa les haya llegado y quedado, ¿no? Por ejemplo, aquí en el chat veo que eh, hay unos comentarios, cosa que me pone Ah, perfecto, sí. contento. Sí, hay una pregunta, dice, ¿podrías preguntarle si los poetas nacen o se hacen en el transcurso de la vida? Sí, sí. Adelante, maestro. Perdone. Y luego hay alguien que lo responde, dice, yo pienso que nacen después de algo fuerte que les ha tocado meditar, un gran amor, una gran pérdida, una guerra, una impunidad. Muy bien. Bueno, yo en cambio creo que los poetas o los artistas en general o el arte, digamos, eh, nacen con una especie de sensibilidad distinta, ¿no? Pero no es que son ya desde su nacimiento pintores o músicos, porque además de- uno debe de relacionarse con los instrumentos, ¿no? Lo que necesita el artista eh, para poder ejercer su papel, su cargo, eh, su formación, ¿no? Así que sí, nacen con una sensibilidad distinta, pero luego eh, van aprendiendo, van relacionándose en este caso, con el lenguaje, ¿no? Que es un espacio, digamos, muy, muy difícil y muy hermoso para escribir. Pues ya está aquí contestada esta pregunta. También hay un reconocimiento de Ana Lucía Carabajo, reconociéndolo, Javier Oquendo, Ah, orgullo sí. ecuatoriano. Felicitaciones. Y pues aquí está también el recibimiento por responder. La compañera, lo que pasa es como no está el nombre, es una compañera también, una maestra muy querida, Ah, que ya. estamos como en el acuerdo de compartir este ciclo de entrevistas Ajá. para, para tratar de alguna manera de llegar pues a los alumnitos. Muy bien. Gracias, Lidia. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a usted y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. En estos días, a la brevedad, estaríamos subiendo ya el video de esta charla para poderla compartir con más personas. Muchísimas gracias y de nuevo le extiendo pues un agradecimiento y un reconocimiento muy grande y muy sincero a su labor, tanto la poética como la de difusión de la cultura. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, pues cerramos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias.